Hola, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a un nuevo programa Sobre la Mesa. ¿Cómo estás, Pepe, hoy? ¿Cómo estás, Andrea? Un gusto encontrarnos nuevamente. Lástima que no está Gonzalito, pero vamos a ver cómo sale esto. Sí, hoy no nos acompaña, pero va a estar presente en el programa un poquito más adelante, así que van a tener el gusto de poder verlo también. Tenemos hoy un invitado muy especial, el senador Óscar Andrade, a quien le damos la bienvenida y agradecemos mucho tu presencia. Un gusto estar por acá, Andrea, Pepe, y bueno, un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias, Óscar, de haber estado hoy con nosotros acá. Hoy es ineludible una pregunta básica. El día jueves estuvo el paro nacional con respecto a la reforma jubilatoria y a la oposición que se tiene con respecto a cómo está planteado hoy por el gobierno nacional. ¿Qué te amerita la experiencia del paro y tu reflexión sobre lo que es la reforma y a quienes perjudica? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que tratar de ir precisando la definición. Durante el proceso del trabajo de la comisión de expertos se anunciaba que esa comisión de expertos iba a elaborar una reforma de la seguridad social. No va a los contenidos y dice, bueno, pero acá no hay reforma de la seguridad social porque no hay nada que tenga que ver con los cambios en el mundo del trabajo, con la política de la infancia, con la cobertura del desempleo, con la atención a las personas en situación de discapacidad, con el sistema de cuidado, o sea, con aspectos que harían una cuestión integral de la seguridad social. Y el primer paso que dimos, que fue un paso de precisión, pero creo que todavía insuficiente, fue decir, bueno, en realidad estamos enfrentando una reforma jubilatoria. Ahora, si el corazón de la reforma jubilatoria es un grosero ajuste fiscal, creo que tenemos que definir que en realidad lo que se está tratando en el Parlamento es un inmenso ajuste fiscal, de un tamaño quizá comparable al que aplicó el gobierno del herrerismo a principios de los 90, por el volumen. Voy a poner un solo elemento para poder dimensionar. Nosotros tuvimos hace un mes y medio, creo que desde el año pasado, todo un debate acerca de IRPF y IAS y los impuestos de IRPF y IAS, y el gobierno que presentaba como un pamento bárbaro que iba a reducir IRPF y IAS, y entonces la estimación de la reducción del IAS, o sea, los jubilados, la medida esta, a un porcentaje de jubilados, más bien pequeño de jubilados, representa un ahorro fiscal de 30 millones de dólares. La reforma jubilatoria representa un ahorro fiscal de 2.000 millones de dólares. Digo para tener en cuenta el tiempo que se le dedica a debate a un tema que es, no digo marginal, pero podría pasar casi desapercibido desde el punto de vista de la magnitud. Y esto es una tonelada, es muy duro. Entonces, es lógico que existan movilizaciones en la medida que se entra a ver claridad de que en definitiva lo que estás haciendo es enfrentando un duro ajuste fiscal que va a tener consecuencias muy importantes en la vida de la gente. No hay forma de ensayar un ajuste de estas características sin que tenga condiciones muy duras, que se han sintetizado en dos aspectos. Yo creo que es bastante más, es decir, bueno, trabajar más tiempo para cobrar menos. Bueno, sí, en parte es eso, pero después aparte eso está atravesado por un conjunto de medidas que son profundamente injustas y que está bueno que el movimiento popular, los trabajadores, marquen la cancha, con cosas que a mí en la movilización me confirmaron convicciones, ¿no? Cuando se presentó esta reforma, la primera parte de la campaña publicitaria a favor de la reforma fue: miren que a los jubilados no les afecta esta reforma. O sea, ustedes no se compliquen, los que ya están jubilados no les va a golpear la reforma. Y esto es parte de un supuesto, de que el trabajador que trabajó toda la vida no le preocupa que el futuro jubilado se jubile con la mitad o no pueda jubilarse nunca. Y esto no es así, pero no es así por razones hasta sociales y familiares. O sea, a mí si fuera jubilado que mi hijo no se pueda jubilar no me da ninguna gracia, no me es indiferente, no es una medida que no me importa, o mi hermano, el compañero de trabajo, mi sobrino, el vecino. No es que no me importe, o sea, los problemas sociales los abordamos socialmente. Entonces de repente no quedo en situación de incapacidad total. Capaz, que no sé, pero supongamos que capaz no quedo. Pero no es que me es indiferente que la cobertura de las personas que quedan en incapacidad total sea el lugar donde se hace el ahorro más salvaje en la reforma, en el ajuste fiscal jubilatorio. Toda la marcha que confirmó, bueno, que el proceso de discusión por abajo, que pone en cuestionamiento, que es muy crítico, con el fondo
y con la forma en que se hace esta reforma. Esta reforma es un gran espacio para que discutan técnicos, tecnócratas y nada más, y un breve espacio para el debate político. 40 y algo de días en el Senado y los mismos días en diputado, que ahora, por desavenencia de la propia coalición, se extienden un poco más. Pero parece que sí, que es más, saludo que el Frente Amplio le dé centralidad al tema de la reforma. No puede haber un tema más importante. Sos una fuerza progresista y hay una reforma que va a profundizar los niveles de desigualdad, que va a golpear al pueblo trabajador, esa tiene que ser tu prioridad. No puede haber otra prioridad. Pero también está bueno que en las giras, en las recorridas, digamos, bueno, hoy lo que hay que discutir es esto, porque nadie nos entendería otra cosa si hay un tema tan importante y pasa como inadvertido para la principal fuerza política de la oposición, además con posibilidades claras de ser gobierno. Nosotros entendemos lo mismo que vos, Oscar, de que esto es un tema prioritario, por eso lo tiramos sobre la mesa ni bien entramos, pero se están debatiendo un montón de temas hoy por hoy en el país y muchos de ellos tienen que ver precisamente con el tema de la justicia. El caso legal, el caso Fossati fue destituida, tuvo 4 oportunidades de poder decirle a Gustavo Leal por qué estaba indagado, no lo hizo. Y bien, el fiscal Juan Díaz termina sacándola y ahora los abogados quieren sacar al fiscal supremo de la nación. ¿Qué pensás de eso? Voy, y después vuelvo a la reforma. Esta es una semana que tiene 2 movidas graves, que es que legisladores del gobierno han salido a pedir la cabeza de la intendenta de Montevideo electa y han salido a pedir la cabeza del fiscal de corte Juan Gómez. O sea, son 2 movidas duras, ¿no? El fiscal Gómez tomó 2 decisiones de fiscales que no sigan con los casos. Tomó decisión de que el fiscal Romano no siga, después del incidente que tuvo Romano con Fossati. No, todo muy desagradable, decir, bueno, que Romano no siga con esto, no siga con el caso de que le había tocado en flagrancia, que era la denuncia que hacía Fossati sobre Fernando Pereira, Alberto Gris y demás, y toma la decisión, después de un conjunto de situaciones, salidas en Twitter, audios que se filtraron diciendo que este tema justicia no iba a ser y que no se iba a inmolar y del incidente con Romano. Y que no podía investigar a las personas porque estaba en fiscalía, en fiscalía, en presidencia, ¿no? Después de un conjunto de definiciones, muchas muy vergonzosas, el fiscal de corte tomó una decisión también de bajar a Fossati este caso y darle el caso a un nuevo fiscal. De que había pedido por razones de salud, de que ella quería salir 2 veces seguidas diciendo que iba a salir, que no sé por qué le pusieron. Después, cuando pide para salir y se toma una licencia médica y asume el nuevo fiscal interino en el caso, levanta la licencia médica. Después hay un montón de incidentes que parecen más de telenovela y que no son frecuentes. Bueno, está acostumbrado a este tipo de cosas. Se repitieron. Baja la fiscal. Bueno, ¿qué hace la coalición de gobierno? Pide la caída del fiscal, ¿no? Que la señal que da es, no tendrían que tener problema, porque si la nueva fiscal encuentra pruebas que el anterior no encontró, siempre van a tener la justicia. ¿No es algo peligroso esto, Boca? Claro, no, muy. De que los poderes legislativos se estén mezclando. Muy. Desde el punto de vista, las dos cosas. Graciela Bianchi dijo de que había una lista de fiscales que ya tenía. Las dos cosas son peligrosas y de deterioro. ¿No? Uno puede decir, bueno, pero el juicio a Carolina Cose no va a tener los votos, entonces no la van a destituir. Sí, pero mientras tanto la tenés en la picota. Y no tenés en la picota a una persona, tenés en la picota a la intendencia. Esto es, mañana viene un sector que quiere hacer inversiones en el turismo en la intendencia. Y lo primero que sabe es, opa, mirá que voy a discutir con una intendenta que está en proceso de destitución. No tiene por qué tener el detalle si en el Parlamento, ¿no? Algo grave debe haber hecho, ¿no? O sea, generás una situación de sospecha. Además, si te rinde políticamente, después abrís una puerta que es difícil cerrarla. O sea, no hay duda que las dos movidas, la movida contra Carolina y la movida contra el fiscal de corte, son movidas que pegan un sacudón duro en las instituciones. Entonces, ¿por qué se pega un sacudón duro en las instituciones? Bueno, no puedo explicar lo de Carolina, producto de el temor electoral de una posible precandidata a la presidencia de la República. Y lo del caso del fiscal de corte, la única explicación es mucho temor en que efectivamente se profundice en la investigación. Porque si algo hizo el acuerdo abreviado es dar una señal de que se pone una tapa en cosas que fueron muy raras. O sea, acá hubo espionaje a dirigentes sindicales
que no habían sido investigados, amenazas a dirigentes sindicales por parte de Astesiano, a los que la fiscal dijo, yo no le di importancia, ahora que salió en la prensa voy a ver si indago, ¿no? Las situaciones sobre el espionaje a Mario y a Charles, también salió en la prensa, y ahí la fiscal, que fue como muy reducido del caso, ¿no? Intentó aislar y después lo cerró, le puso una tapa. Pero ese caso se reabrió. Claro. Y el tema de, por ejemplo, los audios que aparecen o mencionan al presidente. Que no, y en algunos casos mentía al secretario. Fue muy claro en el caso de informar de un delito al secretario de presidencia, ¿no? Cuando estaba diciendo, mira, acá voy a perseguir y voy a bichar las cámaras para matar al presidente del PCNT. O sea, hubo cosas muy graves que es muy difícil taparlo de Vertical Sky. O sea, pero ahora lo que tenés es una fiscal que esperemos profundice en la investigación. En este caso, bueno, la situación que tuvo el presidente con respecto a Astesiano usando el aparato del Estado para hacerle seguimiento a la pareja y la fiscal sale el otro día diciendo, esto acá no es violencia, yo lo tengo claro, estoy muy preparada, a priori apoyada en el caso de que si la que está en cuestión dice que no, como que alcanzara, o sea, un papel de la fiscal muy complejo en este caso, que se confirmaron después con los audios a Peláez, en el momento que le hace una denuncia a Peláez. Estaban los audios que habían sido en noviembre del año pasado, pero en la que decían, no me voy a inmolar, nadie hay que hacer justicia, tengo trabas de todos lados. ¿Cómo que todo eso no lo denunció? ¿No? Bueno, se va a hacer un sumario, esperemos que... Pero hay que dejar actuar. Yo creo que cuanto más se concentra la discusión política sobre el tema de el papel de fiscalía, el papel de la justicia, le hacemos un favor flaco. Pero está claro que en principio son señales que generan mucha incertidumbre, ¿no? Antes de acotar, si querés, algo más con el tema de la reforma, porque tenemos varias preguntas también. Bueno, de la reforma tengo un camión para hablar, porque no hablé casi nada. Bueno. A ver, si me dejás de la reforma, ¿qué es lo primero que habría que sostener de la reforma? Que es un grosero incumplimiento de promesa de campaña electoral. El más grosero incumplimiento. Porque la calle no mostró mucho las patas a la sota de qué iba a hacer en seguridad social, pero hizo un compromiso. Eso no dijo mucho qué va a pasar con las jubilaciones, los tiempos de la reforma, pero el compromiso que hizo fue muy contundente. En diversas entrevistas, la calle sostuvo, siendo precandidato, que lo que no iba a hacer jamás, lo que no se podía hacer, lo que estaba mal hacer, era agregar años de trabajo o años de edad a quien ya estaba en actividad. Eso es lo que no voy a hacer. Todo lo demás puedo hacer. Capaz para el que va a entrar al mercado nuevo, ahí sí podemos discutir una reforma a la seguridad social. Pero vótenme tranquilo. A 1,5 millones de trabajadores, le está diciendo es 1.600.000, ustedes votenme tranquilo, que si me votan, mi reforma no te va a cambiar las reglas de juego. Esta no es una promesa cualquiera, porque para la inmensa mayoría de los trabajadores, casi la totalidad de la actividad privada, la posibilidad de llegar a la jubilación se te presenta como un enorme desafío. ¿Por qué? Porque en Uruguay conseguir trabajo después de los 50 es muy complicado, porque hay un cambio tecnológico que va suprimiendo trabajo generando otro. Aparte, entonces, tengo un precandidato que viene y me dice, usted en esto conmigo va seguro de que no va a empeorar las posibilidades, no se le van a endurecer las condiciones jubilatorias. Bueno, me estás haciendo una promesa gigante. No es cualquier promesa, no es una promesa marginal de un programa de campaña, es una promesa de una extraordinaria sensibilidad. ¿Qué decía el proyecto de la calle? Que se le endurecían las condiciones jubilatorias a los trabajadores en actividad 57 años o menores de 57 años. Ese es el proyecto original. O sea, prácticamente a todos. O sea, no es que cambió un poquito y dijo, bueno, los menores de 22 años, y ahí ya tenés un margencito entre los primeros que entran. No, 57 años para abajo. El segundo proyecto, ya negociado entre la coalición, moderó un poco esta idea original de la calle, que es grosera desde el punto de vista del incumplimiento de la promesa electoral, y el proyecto que se votó en el Senado dice de 50 años para abajo, pero son 1 millón de trabajadores. O sea, hay 1 millón de trabajadores que tenemos derecho a sentirnos estafados. O sea, promeso para una cosa y hacen una cosa distinta. Hay compañeros en los comités que me han dicho, bueno, pero en realidad, si es por eso, te enumero las promesas incumplidas, que 36 meses rebaja salario, rebaja jubilaciones, y yo creo que sí, que uno puede encontrar una tonelada que recorte la inversión en educación, que recorte la inversión en vivienda. El problema, que en todos los demás incumplimientos hay una justificación que el gobierno encontró. Decir, bueno, pero fue la pandemia. Yo sé que
cualquiera que estudie un poco así, bueno, pero la economía está por encima de la situación de la pandemia hace 1 año y medio y siguen los salarios abajo y sigue la jubilación abajo. Pero es cierto que por lo menos logró poner en polémica. Bajaron los salarios, bajaron las jubilaciones, pero hubo una pandemia, ¿no? Entonces la pandemia es lo que me llevó puestos a promesa electoral. En este caso, una reforma jubilatoria, que en el caso de las nuevas jubilaciones, salvo pensión por viudez y altas por incapacidad, van a ser, para los que tienen 50 años, dentro de 13 años, ¿no? O sea, no es algo inmediato. Bueno, no puedes echarle la culpa a la pandemia. Lo curioso es que hasta en la calle se le preguntó una sola vez, en poca curiosidad, por qué incumplió la promesa de campaña. Y la respuesta fue todavía, es para cuadrar la respuesta. Le pregunta, ¿usted la calle había dicho que no? Y dice, claro, sí, ya está. Yo sé, sí, están los videos ahí, dice. Pero no tenía los números hechos. ¿Cómo? O sea, es como que llega en la campaña que viene, bueno, miren, saben que voy a subir un 50% de los sueldos. Después los bajo. Pero, no tenía los números hechos. No, señor. Pero no. Usted 2 veces candidato a la presidencia de la República, en la segunda salió electo, 20 y pico de años legislador, hace una promesa, repito, de un tema, de una no eligió prometer cualquier cosa. Después de trabajador que tiene 40 y pico y ve que la cosa se destaca con mucha incertidumbre, usted se va a jubilar a los 60 y no va a tener que trabajar un día más que los 60. Es una promesa muy potente para cambiarla tan graciosamente. Bueno, yo creo que no debiéramos dejar de considerar esto. Lo segundo, endurece las condiciones jubilatorias. Y cuando endurecen las condiciones jubilatorias, no pegan igual a todos los trabajadores. O sea, todos los trabajadores con alto nivel de estabilidad, el trabajador del Estado, por ejemplo, no va a tener tanto problema en el sentido de mantener su empleo. Ahora, la trabajadora doméstica que quede sin trabajo a los 60, conseguir cómo vive hasta los 65, te acompaño para el temblor. El obrero de la construcción que queda sin laburo a esa edad, cómo llega a los 65. O sea, un conjunto de ramas de actividad. Lo curioso ahí, Pepe, Andrea, es que sobre esto se estudió. La comisión de expertos lo estudió. ¿Qué pasó en los países que extendieron la edad jubilatoria? ¿Qué pasó? Bueno, en los países que tienen la edad jubilatoria, un poco menos de la mitad de los trabajadores lograron mantenerse en actividad y la otra mitad no. Entonces no podés ensayar un cambio de esto sin decir cómo contempla a los trabajadores que queden por el camino. ¿Por qué pensamos que en Uruguay no nos va a pasar? No, saben que en Uruguay nos va a pasar, pero dejamos colgado un pincel al que quede por el camino. Entonces, es muy duro. Lo tercero, y voy a tratar de sintetizar, porque si no se me va el programa con este tema, que creo que tiene que tener centralidad. Es fundamental. Voy. Se aumenta la edad al barrer, ¿no? Se aumenta la edad al barrer. El proyecto original todavía más grosero que el que se está tratando ahora, ¿no? En su momento, como una estrategia de marketing, antes de que tuviera el texto, lo que te impedía discutir, después llegó el texto, todos los portales de los grandes medios publicitaron: rurales y construcción no van a tener que trabajar hasta los 65 años. Pero bueno, por lo menos parece que el proyecto va a contemplar algún sector de actividad. O sea, nos parecía muy raro, varios, ¿no? Nos parecía muy raro que no se contemplara la doméstica, los frigoríficos, pero parece que hay una puertita abierta. Fuimos a ver el texto y la puertita está recontra bajo llave. No dice rurales y construcción el texto. Dice, vamos a buscar algún puesto de trabajo de la construcción y rurales que sea penoso, extraordinariamente exigente. Bueno, vamos a ver con qué criterio. ¿Cuáles son los puestos de trabajo? No. Por ahora no te vamos a decir nada. Después que se vote la ley, vamos a armar una comisión y ahí vamos a decir qué puestos de trabajo. No imagina, el martillero, trabajo confinado, el que está soldando dentro de una caldera, trabajo en altura. Bueno, a alguno le tocará por lo menos. Okay. No, pará. Después te dicen, pero además tiene que estar 20 años en su vida laboral, suponete que tenés 35 años en la construcción, 20 tienen que ser en ese puesto de trabajo altamente exigente. Pucha. Claro, está bravo, poner trabajo en altura. Y bueno, ahora no arranca en la altura, arranca abajo, vas a tener un tiempo largo. Está difícil para meter 20. Y después pusieron 8 de los últimos 10 además. Aunque tuviera los 20, una cosa que solo la puede escribir alguien que no pisó una obra nunca, porque cuando estás más veterano, pasás los 50, no es que pones al más veterano a hacer los trabajos más exigentes. Claro. Al contrario, cuando estás más veterano seguramente busques la forma, o capaz que ya es encargado, capataz, pero y si no es, no buscás la forma de mandarlo a la paliza al trabajo de mayor desgaste física. 8 de los últimos 10, o sea, aunque tuvieras los 20, estuvieras en el puesto de trabajo, bueno, se entraba a cerrar. Pues si está bravo. Bueno, pero además es solo para los trabajadores que al momento de votar la ley tengan entre 45 y 50. El resto queda todo excluido.
Bueno, ya está, no me digas que estás teniendo en cuenta distintas ramas de actividad. Entonces, lo otro que criticamos es, se aumenta la DAL barrer. Esto de que los puestos de trabajo, el punto 1 de estos quedó tal cual, y el de los 20 años quedó tal cual, o sea, después el otro lo logramos modificar un poco, pero igual, es muy estricto, no, está pensado para que no entre nadie, tanto está pensado para que no entre nadie, que no tiene incidencia económica los potenciales trabajadores que se podrían mantener a los 60, porque no tiene en los cálculos, y no tiene los cálculos porque nadie entraría en ese... Pero le sirvió para hacer propaganda y embarullar a la gente. Algo que mencionaste ahí fue algunos pequeños cambios que hicieron en el Senado. En el Senado, ¿qué hicimos? De los 8 últimos bajamos a 5 en el sector y no 8 altamente exigentes, ¿no? Que eso por lo menos habilita un poco al final. Y esto de los 45 a 50 lo logramos eliminar. Pero no eliminamos ni el 1 ni el 2. O sea, no eliminamos que no sabemos de qué puesto de trabajo estamos hablando. Entonces mañana capaz que te dicen, mirá, es trabajo confinado. ¿Y cuántos tienen 20 años en trabajo confinado en la industria? Nadie, ¿no? Hay gente que trabaja en Caldera, pero 20 años Caldera. O sea, aparte de hacer el análisis después entonces tenés una incertidumbre gigante, no le podés decir claramente a los trabajadores, mirá que vos estás en tal sector o tal sector, te toca tal, vas a poder mantener, no te vas a tener ninguna mejora, por lo menos vas a poder mantener la condición actual, de no tener que estar hasta los 65 años, que son más años de trabajo, ¿no? Eso es otra cosa cuando se dice no ponemos más años de trabajo, y que el trabajador entonces llegó a los 30 años de aporte a los 60 y se va de vacaciones 5 años por el mundo esperando cumplir los 65. Claro. ¿Qué trabajador es eso? O sea, yo sé que puede haber algún caso, capaz de un trabajador de altos ingresos y que tenga, yo que sé, propiedades que alquila, ¿no? Y que le permita decir, bueno, ya está, ya tengo los 30 años de aporte, voy a esperar tranquilo cumplir los 65 que me exige la ley. Para el 99% de los trabajadores es que tengo que trabajar hasta los 65. Y para una parte de ese 99 es la incertidumbre de que cuando pierda el trabajo, según estudios internacionales de comparación, la mitad, va a pasar muy mal. Entonces, ¿cómo no va a haber movilización si me estás condenando a que nuestra gente pase muy mal? ¿Cómo no vamos a construir sensibilidad sobre eso? Se incumple la promesa electoral, se aumenta la DAL barrer, no se tiene en cuenta las distintas ramas de actividad más exigentes, no se contempla el que queda por el camino en esto de 65. La quinta parte es que tampoco se tiene en cuenta del trabajo de expertos un informe muy contundente en el sentido de que la esperanza de vida no crece parejo. O sea, no vive lo mismo el gurí que se crió en un cante, pucherió mal, no tuvo acceso a la salud, tuvo dificultades. No vive lo mismo que el que se crió en otra punta. Claro. Y esto lo estudió la comisión de expertos, ¿no? Lo estudió. Hay diferencia de 10 años de edad en algunos países, en otros casos de 18 años de edad, entre el 10% más pobre y el 10% más rico. ¿Cómo se jubila el 10% más pobre o el 20% más pobre en Uruguay? En general se jubila por la ventana de edad avanzada. Se jubila porque no llega a los 30 años de aporte. Entonces llega con 25 años a veces llega la doméstica. ¿Cómo se jubila? La mayor de la mitad. 25 años de aporte y 65 de edad, ¿no? O 27 y 66, ¿no? O sea, el promedio de jubilación de los trabajadores más pobres hoy, antes de la reforma, es 66 años. Proyecto que entró al Parlamento, ¿qué es lo que hace? Elimina esta franja entre 65 y 70, la endurece, le agrega más años de aporte. Entonces a los 65 tenías que tener 30, ya no te podías, no tenías la aportita de 25. Entonces, no solamente no atendés la problemática de los trabajadores de más bajos ingresos, que está diciendo la experiencia internacional, todos los estudios de que viven menos, sino que la puertita que tenían para jubilarse los volvés a empujar como era en el 96, porque no existió siempre esta ventana, es una ventana que creó el Frente Amplio en el 2008, a jubilaciones por edad avanzada a los 70. Entonces está bien que si tenemos que financiar la seguridad social, la paguen los trabajadores más pobres, y sobre todo trabajadoras, porque son las mujeres las que tienen más dificultades para acceder a la jubilación, postergando su posibilidad de jubilarse, esperando de lo que sea, porque también algunos esperarán trabajando con changa, otros sin nada. Ni siquiera nos podían decir cuánto se ahorró. Este costado, que era un costado muy impopular, lo terminaron cambiando el último día en el Senado. El último día de discusión del Senado, ¿no? El 28 de diciembre, ¿no? Ya contra las cuerdas, ¿no? Pero tampoco dijeron ni cuánto se ahorraban, ni cuánto para otro lado lo otro, o sea, con mucha incertidumbre. Te jubilas con menos, ahora está el cálculo que hace la diaria, está muy bueno. Sí. Pero te jubilas con menos. Cualquiera se da cuenta que si vas a ahorrar 2.000 millones de dólares, no puede decir que ahorras 2.000 millones de dólares pagando mayores jubilaciones. Exacto. Es que la duda, esto fue la calle en ADM,
con soberbia, pero hizo una de más, cuando dice, ustedes quieren que nosotros agarremos este clavo para no clavarse. Sí. Entonces dejó en Orsay a toda la estrategia de comunicación del gobierno, que hasta el día anterior de ADM venía promocionando que con esta reforma las jubilaciones suben un 20%. Entonces, ¿qué partido político de qué país del mundo, en qué momento de la historia no le va a gustar anunciar, suben todas las jubilaciones un 20%? Todos estaríamos festeando cañitas. Otra ventanita es el tema de las AFAP. Sí, voy a las AFAP. Voy a dos cosas antes y después de las AFAP. Bueno, te jubilas con menos. ¿Por qué? Porque en vez de los últimos 10 años tenés que ir a 25, porque además el porcentaje de 45... Hoy, si vos tenés 30 años de aporte y 60 de edad, te jubilás con un 45%. Vas al BPS y ves que eso es una miseria. Entonces, ¿qué hacés? Si podés, y tenés changa, metés algún año más. Y entonces, por cada año que vas atrasando tu posibilidad de jubilarte, se te suma un 2%, y por cada año de laburo, uno más. Te va mejorando la jubilación. Entonces, cuando llegás a los 65, es más, si tenías causal jubilatoria, no es un 2% que se suma un 3%. Si vos ya con causal retrasás tu ingreso a la jubilación. Entonces, mejorás, podés tener un 55, un 60%. Bueno, ahora a los 65 recién vas a tener el 45%. Entonces, si querés mejorar la jubilación, andá pensando en jubilarte a los 70. Entonces, claramente te meten la mano en el bolsillo, pero de manera durísima, porque te bajan el porcentaje, porque se va a los 25 años y además porque el porcentaje te mejora. Ahí hay un elemento que los que defienden la reforma lo colocan, que también es una engañapichanga, que dicen, bueno, pero va a haber un suplemento solidario que por lo menos a las jubilaciones más bajas les va a compensar esta pérdida. Y eso puede ser así, en teoría puede ser así. Por el suplemento solidario, que pueden ser 2.000 pesos, 3.000 pesos, según el nivel de jubilación, ¿no? Y que te pueden compensar lo que cuando te vayas a jubilar por este sistema, lo que hubieras perdido, una parte por lo menos. En la ley está escrito, no está escrito cómo se ajusta. ¿Cómo se ajusta? Y dice, no, puede ser IPC, o sea, la inflación, o puede ser ese medio salario. Pero después de elegir el indicador, el gobierno lo puede bajar un 20% por año. Entonces, esto puede ser nada. ¿No? Esto que estás poniendo acá es una engañapichanga, o sea, no. Entonces, después descubrimos una cosa que lo descubrió el PCNT. Dijo, miren, ustedes dicen que van a ahorrar 2.000 millones de dólares, ¿no? Por ahorrar 2.000 millones de dólares, el suplemento solidario se tiene que licuar, ¿no? Ahora, cuando hacen la comparación para decir que las jubilaciones no bajan, al suplemento solidario lo ponen como que está por allá arriba en las nubes. Una de dos. Claro. O no hace el ahorro, o las jubilaciones se desploman. Entonces, y sobre esto no pudieron contestar hasta ahora. O sea, se les pidió información, hagan su procesión, está mal esta que hizo el PCNT, y la verdad, cuando pasan los meses y no la contestan, es porque claramente el horizonte de la reforma es que todo está pensado para igual. Dos recortes más de los más duros, uno el del trabajador que queda con incapacidad, sobre todo porque es inmediato. O sea, una compañera que hoy tiene una enfermedad terminal, supongamos una enfermedad tan grave que le impide seguir trabajando, y va a una junta médica y le dicen, usted la vamos a jubilar porque no puede trabajar más. Un cáncer, un estado de la enfermedad complicado. Si a esa trabajadora le pasa eso hoy, ¿no? Supongamos que gana 50.000 pesos por mes, que su base de cálculo es 40, se jubila con el 65% de esa base de cálculo. Entonces se jubila con 26.000 pesos. Con un ingreso de 50 no es que se jubila no es que va a ser rica, millonaria. No. A partir de la reforma, supongo que si hubiera votado en marzo, se votara la reforma como se iba a votar, y le pasaba eso en abril, bueno, mismo 50.000 pesos, la base de cálculo iba a ser más baja, pero te regalo que la base de cálculo sea la misma, de 40, baja un 45%. Entonces, en vez de 26.000 pesos, 18.000. ¿Cuánto tiene que aumentar 18 para llegar a 26? Que es la forma que hay que calcular tu pérdida. Un 44%. O sea, va a tener que esperar 4 o 5 años de aumento jubilatorio para llegar al nivel que hubiera tenido hoy. Entonces, puede ser sensato que una reforma jubilatoria, un ajuste fiscal, tenga como los principales contribuyentes a ese ajuste al trabajador que quedó en incapacidad, al que se aplastó una vértebra y mañana no puede trabajar más, o sea, un conjunto de trabajadores, si decíamos trabajadores pobres, estos viven 6 años menos que el resto. Está estudiado, o sea, está en el informe del BPS. Son la mayoría trabajadores pobres, porque la mayoría de saltas por incapacidad son por problemas de columna y son domésticas, frigoríficos, rurales, construcción. Entonces, no es solo que la financian los trabajadores la reforma, sino que la reforma más dentro de los trabajadores
están los trabajadores más pobres, en este caso los trabajadores en situación de incapacidad, que a lo que se golpea. Ellos argumentan del lado de que la jubilación por incapacidad tiene un porcentaje más alto que la jubilación mínima. Y es cierto, jubilación mínima un 45%, jubilación por incapacidad 65%. Pero esto tiene dos razones. Una, como decíamos recién, el que llega a la jubilación mínima no está obligado a jubilarse. Y tenés chance de poder mejorarla. Si vos mañana vas a una junta médica y te dice usted no puede trabajar nunca más, quedaste ahí congelado. O sea, tiene ese costado. Y el otro, que una persona que quedó en situación de incapacidad, tiene más gasto. Más gasto de salud, más gasto de remedio, más gasto... El Frente Amplio, si bien mejoró el acceso a las personas, en el 2008, por ejemplo, mejoramos un tema que era muy injusto, que, por ejemplo, vos tenías un accidente de tránsito y te reventaste, y entonces te vas a jubilar por incapacidad, y bueno, pero ¿cuánto hace que estás en la obra? A 4 meses que te viene esta. Tengo 25 años en la construcción, esta es de 4 meses. Ah, no, no te corresponde por precisar un tiempo de antigüedad previo. No, eso lo cambiamos. Porque uno no elige ni cuando tiene un accidente ni cuando tiene una enfermedad. Entonces hubo un montón de gente que pudo ingresar, pero no es que inventamos personas con incapacidad. Lo que quitamos fue trabas burocráticas. Entonces, si bien el Frente Amplio hizo cambios, esto del 65% no es del Frente Amplio de antes. Es una herencia del vallismo. O sea, tienes 50 años para atrás. O sea, lo que están reventando ahora es una mirada social que tenía el Uruguay todo con respecto a y nunca fue cuestionado. Hasta hoy. Entonces vos decís, ensayás un ahorro donde el ahorro lo paga la persona con incapacidad, ensayás lo que no puede pasar mañana, y en eso tenemos una responsabilidad política hoy los militantes, es que mañana tengas un vecino que está en esta situación y venga y se enoje con el BPS y diga, mira lo que me pasó. Claro. Mira con lo que me jubilé, ganaba 50, me jubilé con 18. ¿No? ¿No te parece una vergüenza? Y voy a decir, no, ¿sabes por qué una vergüenza? Porque parte de eso te lo sacaron ahora los que están votando esta ley y tienen que dar cara de que están recortando ahí. Lo mismo que una viuda. Una viuda que mañana va al BPS y diga, mira, tengo 1 año de pensión nomás, ¿no? Y que antes la tenía vitalicia, no puede pensar que eso es algo que se le ocurrió al funcionario del BPS. No, eso se está discutiendo por partidos políticos, por representantes del pueblo, ahora. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Que todo el mundo sepa. Che, Oscar, y de la oposición que plantean alternativas, ¿qué alternativas? La oposición es un templadero, la oposición somos nosotros. Exacto. Ahí va, del gobierno iba a decir. El gobierno es un templadero. Ustedes. El gobierno es un templadero. ¿Qué es lo que bueno, plantea como alternativa? Primero, si vos vas a una reforma, tiene que ser de seguridad social. Porque, veo un ejemplo ahí, que es el que más conozco. Nosotros en el gremio de la construcción tenemos mucho más aporte que el resto de los trabajadores. Aportamos un fondo social, aportamos un fondo de cesantía, aportamos un fondo de vivienda, aportamos un fondo de capacitación. Tenemos, ahí ya del aporte al sindicato, es que aporta el fondo solidario que apoya a las viudas de los compañeros que mueren víctimas de un siniestro mortal. Y aportamos más que el resto porque nos gusta aportar, no, porque amplias cobertura de seguridad social. Entonces, si tu gurí tiene que hacer arreglo odontológico, sabes que tiene cubierto, arranca las clases y tenés una mochila, está estudiando y sale de una beca, tenés acceso a la cultura, querés aprender un oficio y tenés donde aprender un oficio de manera gratuita, te quedaste sin laburo y tenés un fondo de cesantía, vas a arreglar tu rancho y tenés un fondo de vivienda para mejorar el rancho. O sea, si vos estuvieras discutiendo arriba de la mesa, está bien, vamos a reformar la seguridad social, pero arriba de la mesa, lo que se constituya, estos 2.000 millones, 1.000 o 500, lo que acordemos, vos estás diciendo, bueno, primero, esto va para la infancia, entonces a partir de ahora van a tener una alimentación en las escuelas y en los liceos y allá y acá, y mirá, el desempleado, el que está desocupado, va a tener una cobertura de seguro de paro, pero mucho más potente, y la persona en discapacidad, asistente personal de punta a punta, o sea, otra cosa, si vos discutís seguridad social y le tenés que pedir al trabajador, mirá, poné un hombro más, pero mirá al otro lado lo que vas a tener. Ah, bueno, es distinto, porque estoy discutiendo en un esquema de negociación en el cual tengo contrapartida. Y lo otro que se cae de Maduro, que es la parte, el centro de la crítica, y también pongo el ejemplo de la construcción. Yo aportamos un 0,2, 0,3 a los fondos sociales. Las empresas aportan un 0,6. Aportamos un 0,5 al fondo de cesantía. Las empresas aportan 5 puntos al fondo de cesantía. Es que parte de la negociación es cuánto aporta cada uno. No puede ser, pero es tan claro que la gente debe darse cuenta que vos le pidas 44 puntos a la persona con discapacidad, le pidas que una pensión vitalicia reduzca una pensión de 1 año a la viuda, le pidas recorte del 20, 30 y 38% a cada trabajador que se va a jubilar o trabajadora, y no le pidas nada a los demás sectores de la economía. Algunos que son muy potentes, pero ni siquiera hablo de un nuevo impuesto.
aparte de una exoneración, algo. Imagínate que el BPS estaría precisando para el Pirata para la Reforma cerca de 450 a 500 millones de dólares, que es lo que se estima de acá a 18 o 20 años. El año pasado se exoneraron 1.600 millones solo de IRAE y de impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio no lo pagan las empresas, lo pagan las empresas, personas jurídicas que tienen una rentabilidad, ganancia por encima del $500.000 al año. O sea, no es el pobre carnicero que está peleando como puede, el bolichero en la esquina que está sobreviviendo, el kiosquero, no. Entonces tiene sentido que vos le bajes 44 puntos a una persona en discapacidad y no le pidas nada a los sectores de más alta renta. Bueno, parte de la discusión que queremos dar es, bueno, ¿cómo repartimos el costo? ¿Cómo repartimos el costo de la seguridad social? Y no puede repartirse el costo de la seguridad social en los que menos tienen. Solamente no. Entonces, este debate está atravesado por dos debates anteriores. Yo lo voy a sintetizar, no sé cómo andamos mucho de tiempo, pero uno, la reforma... Tenemos 3 o 4 preguntas más, ¿no? La reforma del 96 endureció las condiciones jubilatorias. La hizo el mismo arquitecto de esta reforma, el doctor Saillán. Ahí se bajaron las jubilaciones porque medidas sobre el promedio de los 3 últimos años se pasó a los 10, se le aumentó la edad a las mujeres de 55 a 60, se subió la edad avanzada de 65 a 70 y se estableció que nadie se podía jubilar con menos de 35 años de aporte. O sea, esto es, cuando el Frente llega al gobierno, nosotros teníamos todos los días situaciones de trabajadores que tenían 33, 34 años de aporte, 62, 63 de edad, que lo que les decíamos era, amigo, espere a los 70. Imagínate, 62 pirulos, 34 años de aporte, y te dicen, espera a los 70 y a los 70 te vas a jubilar. 7 años para adelante, 8 años para adelante. 7 de cada 10 trabajadores de la actividad privada no llegaban a los 35 años de aporte. Esa fue la herencia que recibimos. A veces se habla de la herencia, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Porque vos decís, ¿cuál es la propuesta? Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Un diálogo social. Convocamos empresarios, trabajadores, jubilados. A mí me tocó ser representante del PCNT en ese diálogo y sacamos un paquete de leyes. La primera de flexibilizar el acceso a la jubilación. ¿De qué te sirve que el BPS ahorre si la gente no se puede jubilar? O sea, está claro que es un negoción, ¿no? Un negoción. No pagas ni una jubilación, va a ser todo ganancia, ¿no? Pero situación espantosa. Entonces, bajamos los 35 años a 30, empezó a computar a las mujeres un año de aporte a la seguridad social por cada hijo, porque está muy mal distribuido. O sea, el trabajo está distribuido parejo. Las mujeres más o menos trabajan la mitad que los hombres. Pero el trabajo de las mujeres, 70% es no pago, porque se encargan los cuidados. Y en los hombres al revés, más del 70% del trabajo es remunerado. Entonces una forma de tratar de contemplar es el año por hijo para las mujeres. Esto llevó a que 60.000 mujeres se pudieran jubilar, 60.000. Se estableció un seguro de paro de 1 año para el mayor de 50 años, de 2 años para el que tiene 28 años de aporte y 58 años de edad, para poder acceder a la jubilación. Fíjate eso. La licencia para los padres por paternidad. Licencia para la paternidad, mejorar la cobertura de salud cuando estás accidentado, enfermo, que tenías 3 BPC, se subió a 8 bases de prestación y contribución. Bueno, el asunto es que estos cambios llevaron a que más de 100.000 uruguayos se pudieran jubilar. En términos contables hubiera sido más barato que no se jubilaran. Es así, ¿no? Ahora el resultado es que estos cambios permitieron que de un 15-16% que teníamos de pobreza entre los mayores de 65 años, bajamos un 2%. O sea, y si vos eso no lo medís, es que medís la política distinta. Está medido en calidad de vida de la gente. ¿Qué resultado tenés? Entonces, ampliaste abiertamente la cobertura. Lo segundo, la suficiencia. Porque vos si podés hacer que la gente se jubile, pero si la gente se jubila y cobra 200 pesos de jubilación, ¿para qué le sirvió jubilarse? Y muchos se olvidan, y nosotros, es culpa nuestra, el Frente Amplio comunica, es por eso todos nuestros programas, porque comunica espantosamente, porque en Uruguay no había jubilación mínima. O sea, no existía jubilación mínima. Entonces, vos te ibas a jubilar a mañana, Andrea, y te tocaban 3.000 pesos de jubilación, y te tocaban 3.000 pesos. Era así, sí. ¿Me explico? 3.000 pesos, de hoy, 3.000 pesos. En aquella época de 300, 400 pesos. Voy a explicarlo de esta manera. La base de prestación y contribución se ajusta todos los años por lo que suben los precios, ¿no? O sea, no cambia. Los últimos 2 o 3 años, pero del 2006 al 2019 siempre se ajustó por la inflación. ¿Cuánto era la base de prestación y contribución en el 2007? 1.600 pesos.
el Frente Amplio en el 2007 definió que no podía haber ninguna jubilación por debajo de esos 1.600 pesos, que era una base de prestación y contribución. Es decir, pero tampoco sí, había miles y miles de jubilaciones de 800 pesos, 900 pesos. Y del 2007 al 2019 triplicó en términos reales la jubilación mínima. No es que la subió un 50%. Hoy, la jubilación mínima, si no hubiera tenido esos cambios, sería de 5.600 pesos. Aparte tuvo crecimiento real. Claro, que es una BPC, 5.600 pesos. Los 1.600 pesos del 2017 sean 5.600. Y entregamos el gobierno con jubilaciones mínimas de 17.000, que sigue siendo bajo. Y yo acepto que sea bajo de 17. Lo que no acepto es que de 17 sea lo mismo que 5.600. ¿No? O sea, si vos me decís, es lo mismo vivir con 17.000 pesos por mes que con 5.600 pesos. Bueno, en estos 3 años que se hizo con las jubilaciones mínimas se bajaron porque se ajustaron por debajo de la inflación. Y hoy cada jubilado cobra 500 pesos menos en plata de lo que tendría que cobrar. Ahorraron 45 millones de dólares ajustando la jubilación por debajo de la inflación. Entonces, ahora cuando le dan 30 millones de dólares a algunos jubilados de franja entre 45 y 60 mil pesos, hasta los 2.000 jubilados que cobran más de 300 mil pesos, le dan 600 pesos cada uno, es decir, le quitaste 500 a los 170.000 que cobran menos. Y lo otro, porque el BPS estaba fundido. Solo un dato colocar. ¿Cuánto precisaba de asistencia a la seguridad social el BPS en el 2004 cuando ganó el Frente Amplio? 4 puntos del producto. Y en el 2019, 2 puntos del producto. La mitad. Entonces, si el BPS estaba fundido en el 2019, en el 2004 estaba doblemente fundido, porque precisabas el doble de aporte a la seguridad social. ¿Y cómo se hizo esto si hay 100.000 jubilados más y se aumentaron las jubilaciones? Y porque acá teníamos 900.000 trabajadores en caja y acá teníamos 1,5 millones de trabajadores en caja. O sea, el cambio fundamental. Entonces, fíjate si estaremos mal en comunicación, Andrea, Pepe, que en el discurso del 2 de marzo la calle dice: hay 18.000 trabajadores más registrados el BPS ahora que en el 2019, y la gente aplaudía y se emocionaba. Pues sí, y es cierto, ¿no? O sea, 2019, 2022, 1.454.000, 1.470.000. Sí, pero ¿en qué condiciones? Y de esos 18.15 son los jornales solidarios, ¿no? Por eso. Pero lo que digo es, nosotros agarramos 900.000 y lo pasamos 1.454.000, o sea, metimos 555.000 más en caja. Casi 600.000 personas. Y te parece que no es nada, y 18 te parece que queda una vuelta olímpica. Una cosa, Oscar, que hay que aclarar también es que este sistema favorece también la informalidad. Porque la gente tira para la precariedad y era lo que le pasaba a ellos. Voy a contestarle a Andrea lo de la SAFAP, porque no me quiero quedar con eso. A ver, la SAFAP. Y después tenemos a Gonzalito Subera también, que no venido con todo hoy. Una más del tema, porque así es muy claro. La SAFAP, cuando se presentaron en el año 96, nos decían: bueno, este fondo de capitalización individual va a ser la parte más importante de tu jubilación. Va a tener 2 jubilaciones, pero esta, a diferencia del BPS, va a tener rentabilidad. Toda la propaganda era. Hasta pusieron imágenes de un tipo en la luna, que era un jubilado que ya no tenía lugar del mundo donde conocer de tanto que viajaba y que estaba en la luna. Era una cosa de vamos a ser todos ricos y famosos, ¿no? Y es cierto que nos aturdieron, ¿eh? Yo me acuerdo que estaba trabajando frente al hospital militar, 2 torres 10 pisos ahí, y vos hablabas con los compañeros, pero al rato te venían te regalaban un bolsito, no sé qué, una lapicera, y te firmaba, la barra te firmaba. Ha pasado un tiempo. ¿Qué pasó con la SAFAP? Bueno, la SAFAP tiene una jubilación promedio de 7.000 pesos están pagando. Eso es lo que están pagando. Y el BPS, que tiene mucho para mejorar en jubilaciones, el promedio de jubilación que paga es 28.000. O sea, hay una diferencia muy importante. Nosotros recién logramos limitar, que es una autocrítica del Frente Amplio, las ganancias de la SAFAP recién las limitamos en el 2018. Y ahí pusimos un tope a las comisiones que cobran. Porque antes te liquidaban. Solo la República te cobra comisiones bajas. La FA pública. A mí, si me preguntás, si hay cuentas de ahorro individual, las tiene que administrar el Estado y no los privados. Porque ¿para qué la ganancia privada? Vos tenés una FA pública que ha sido la que ha dado mejores jubilaciones y cobra menos comisión. ¿Para qué la ganancia de los otros? ¿Cuál es la explicación? Porque en todo caso la cuenta individual lo que dice, y es una lógica que uno puede hasta aceptar, es decir, bueno, pues si va a haber más pasivo y menos activo, cada vez va a ser más difícil financiar las jubilaciones con el aporte de los activos. Entonces, si vos tenés una parte de tu jubilación que la financiás con cuenta individual, estarías achicando el margen de lo que tiene que financiarse con los activos en esa relación de que puede haber más jubilados que gente trabajando. Pero esta es una discusión para la reforma que vayamos a hacer después de hacer que esta reforma no se vote, por una reforma muy regresiva. Entonces, fíjate que ellos nos dijeron, bueno,
Ahora vas a poder cobrar en plata tu sueldo, vas a ser libre, porque cobrar en plata tu sueldo es lo más libre que hay. En vez de cobrar con la tarjeta de débito, esa es la libertad, que el trabajador elija. Después el trabajador no elige nada, es el empresario que elige con qué te paga, si con débito o con en plata en cosa, que fomenta, como vos decís, la informalidad. Ahora con las AFA no. La AFA hoy vos tenías obligado, después de 70.000 para arriba, los ingresos estaban obligados a la AFA, o si algún mes te pasabas esa plata. Para abajo no estabas obligado. En todo caso te podías afiliar o no te podías afiliar. Más allá de que muchos de los que ganan menos de eso se afiliaron pensando que estaban obligados. Que eso es parte de una estrategia comunicacional que nos aturdieron. Pero no estaba obligado. El trabajador que mañana entra no estaba obligado. Ahora todos van a estar obligados. Pero además se mete para dentro de la AFA a los bancarios, a los escribanos, a los profesionales. Les aumentan el negocio. O sea, un gran ganador de la reforma. Hay dos ganadores de la reforma. Uno indiscutible es la AFA. La AFA consolidan como nunca antes espacio y poder con esta reforma. Aparte incrementan el porcentaje que pueden invertir en extranjero. Es la privatización de la seguridad. Pero el otro ganador de la reforma son los sectores económicamente más potentes. Porque el mensaje político que se les da es de una fuerza impresionante. O sea, a los más poderosos del Uruguay, fíjate que están mirando. Están mirando que se le recorta a la persona en discapacidad, se le baja las jubilaciones, se más años de trabajo, se le recorta a una vida una pensión, le va a quedar por un año. Y aunque estés haciendo todo eso, vos no participás de que te toquen un vintén de tu rentabilidad, de tu ganancia, de tu depósito en el exterior. O sea, el mensaje que se da es de una fuerza, de una potencia, ¿no? Muy importante. Para eso se hace esta reforma. Para decir, miren, soy un gobierno que es capaz de hacer todo este tipo de medidas y usted conmigo va a quedar manso siempre. Imagínate los apoyos económicos para una campaña electoral después de esto, ¿no? O sea, imagínate, porque difícil encontrar una reforma tan profunda, tan regresiva y tan injustamente distribuida. Porque los expertos que estuvieron trabajando, más allá que estuvimos en contra, la información que produjeron técnica, ellos mismos lo dicen. O sea, el sector agropecuario aporta 4 veces menos que el resto de los empresarios. Es el más pudiente. No, y vos podés decir, no, a ver, hay dos sectores agropecuarios, está el pequeño productor, familiar, el mediano, que está, ese capaz que está muy bien que se le dé una exoneración. Ahora, el gran agroexportador, ¿por qué tiene que aportar 4 veces menos que un kiosquero que está 15 horas entre el kiosco? Y ganar 2 veces más, ¿no? Porque sigue creciendo el PBI, sigue creciendo. Imagínate cuánto más gana. O sea, entonces, la reforma es un ajuste fiscal brutal sobre trabajadores, jubilados y demás, sobre el pueblo trabajador uruguayo, que blinda un mensaje político de que en Uruguay puede haber una guerra mundial, una catombe, una catástrofe natural que jamás se les va a pedir a los más poderosos. Y esto tenemos que discutirlo en términos políticos, en términos de idea, porque en definitiva es lo que está en el fondo. No hay un problema técnico acá, no es un tema técnico, es un profundo problema político que yo creo que es ahí donde tenemos que colocar el centro de la acción, porque en definitiva... ¿Qué impide que se toque la caja militar? Bueno, ahí tenemos que hacernos una autocrítica nosotros doble. Una, la reforma del 2018 no equiparó a los militares al BPS. Eso es así. Pero la reforma del 2018 que hizo el Frente Amplio no es que no hizo nada con la caja militar. Yo voy a poner un ejemplo. Un sargento, con la norma jurídica 4109, que es la que impuso la dictadura en el 74. Sueldo base 36.000 pesos con ese régimen, que es cierto que todavía quedan en ese régimen porque se votó como ahora una etapa de transición, ¿no? No es que se votó, todos pasan de un régimen a otro. 36.000 pesos sueldo básico, se jubilaba con 72.000 pesos a los 40 y pocos años. O sea, te jubilabas con el doble de lo que era tu último ingreso. Yo tenía entendido que era el cargo superior que tenía. No. Te jubilás con el cargo superior. No, el doble. En términos concretos, el doble. Porque en el caso del sargento, el cargo superior cobra el doble de lo que cobraba él. ¿Me explico? Está en el informe técnico aparte, porque ellos lo reconocen esto. Con la reforma que hizo el Frente Amplio en el año 2018, no lo pasó al BPS, pero se va a jubilar al entorno de los 52 años, ya no, se agregó años de trabajo, y se pasa a jubilar con 29, si es 36. Está claro, el BPS es un 45%, entonces los 36 iría a 20, no a 29, o menos, capaz. Claro. No, o sea, es cierto que en términos comparativos, aún con la reforma que hizo el Frente Amplio, la situación de la caja militar tiene ventajas con respecto al BPS. Pero yo no, lo que creo que no podemos decir es que te jubiles con 29 o con 72 es lo mismo.
¿Me explico? O sea, no es que no se hizo nada con la caja militar. Es cierto que hubo que negociar mucho hasta dónde íbamos, que había sectores que decían no, mucho no, un poquito más acá, la mar en coche. Pero ahora que va a haber un segundo cambio en la caja militar, es mucho menos duro que este cambio que hizo Frente Amplio. O sea, el cambio más importante en la caja militar es el que hizo Frente Amplio. No fue hasta, muchos queríamos que fuera el BPS, que fuera un sistema igual que el BPS. Ahora, ¿qué pasa? Se le incorporan algunas cosas a la caja militar de la reforma nueva, pero también se le amplían los años que se le computa por cada año de trabajo. Pero, ¿y cuánto se gana con esto? Porque la caja militar está en el entorno de los 500, los 500 millones de dólares de déficit. Va a seguir en 500 millones de dólares de déficit. Entonces no se va. Volvemos de vuelta al mismo esquema. No se va a empeorar el déficit. El tema es que se iba a empeorar. Si el Frente Amplio no hacía la reforma en el 2018, hoy estaríamos 650 millones de dólares. Y seguiría. Porque ¿qué pasó? Hubo dos cosas que nos dejó la dictadura con esto. Uno, este sistema jubilatorio, que es de enero del 74, o sea, es en medio del golpe de Estado. Y otro, que el personal militar pasó de 20.000 a 40.000 en el proceso de la dictadura. Ahora volvió más o menos 20.000. Pero lo que digo es, por lo tanto, las altas jubilatorias que nos quedaron de ese periodo, además con poca edad, edad de retiro 38, 40 años, ¿no? Son muchas, es un costo muy alto, ¿no? Entonces, yo lo que creo que el Frente Amplio tiene que autocriticarse es que la reformó en el 2018 cuando tenía que haber reformado 10 años antes. Pero no que no haya hecho una reforma. A mí me encanta el carnaval. Y yo me da las muros y digo, che, pero parece que no hubiéramos hecho nada en la caja militar. Y sí se hizo una reforma en la caja militar. Capaz que no era la reforma necesaria. Porque el otro complemento de la reforma es que hubo un proyecto de ley que el Frente Amplio propuso junto con la reforma, que era que las altas jubilaciones militares, las que están arriba de 100.000 pesos, ¿no? Pues bueno, también hay que digrar, no es lo mismo el raso que se jubila. A ver, hay que aclarar también que el soldado raso tuvo un crecimiento del salario pero de 85%. Lo otro que tuvo, el otro planteo que hizo con respecto a la sistema de retiro militar del Frente Amplio, que ese sí marchó, es que las altas jubilaciones militares, las de más privilegio, contribuyeran a la financiación de la seguridad social, tuvo una tasa exclusiva. Y ahí, ¿qué pasó? Se nos fue un voto. ¿Qué voto se nos fue? El de Darío Pérez, que terminó, ahora está haciendo campaña plantilla. Pero es cierto que nos faltó un voto. Ahora, si hubiéramos votado las dos cosas, la reforma de las nuevas jubilaciones militares y además haber logrado los votos para el impuesto a las altas jubilaciones militares, bueno, tenías como un oxígeno desde el punto de vista de la caja militar muy profundo. Entonces, yo creo que es más de este tema no haberlo colocado con fuerza en los dos periodos de Frente Amplio anterior que lo que hicimos en el 2018, porque fue lo más audaz. De hecho, fue tan duro el impacto en algunos sectores de los militares que como reacción a la reforma que se hizo de la caja militar es que nace Cabildo Abierto, ¿no? ¿Crees que Cabildo Abierto le va a dar los votos para la reforma? No tengo idea, hoy parece que es difícil. Cabildo Abierto debe estar pensando, yo supongo, ¿no? Debe estar pensando dos cosas. Si voto esta reforma, me diluyo en el herrerismo y va a ser muy difícil hacer campaña cuando soy un partido que me formé resistiendo una reforma de la seguridad social. Y esta reforma, si bien mucho más moderada de lo del Frente Amplio, y si bien con una compensación, que los militares pasarían de computar 6 años cada 5 trabajados a computar 7 años cada 5 trabajados, es cierto que aún con ese cambio, 4 o 5 años más de trabajo se les agrega, ¿no? O sea, al final, aún con ese cambio que pusieron a último minuto, 4 o 5 años más de trabajo se les agrega, también porque era muy difícil que no tocaran nada. Pero Cabildo en eso paga un precio muy alto. Ahora, o se va y marca perfil, pero si se va a marcar perfil tiene un problema. Cabildo está en un ministerio, como el de vivienda, que va para el 4º año de recorte presupuestal, pero que va a tener un incremento presupuestal imponente para el año 2024. Pero también debe estar pensando, justo el año en el que voy a tener recursos como nunca para vivienda, porque lo que hizo este gobierno fue ese, acá pasa hambre, acá pasa hambre, acá pasa hambre, acá pasa hambre, vienen las elecciones, suelto ahora sí, abro las canillas, eso pasa en el Ministerio de Desarrollo, eso pasa en el Ministerio de Vivienda, eso pasa en el Ministerio de Transporte, o sea, vos tenés 3 ministerios que están enfocados el presupuesto a decir aprieto, para poder decir en los 24, bueno, viste que ahora estamos empezando, ahora sí, la cosa salimos y vamos a empezar a hacer las cosas, ¿no? Cabildo se va al gobierno ahora, pierde la visibilidad de su ministro justo en el momento en el que va a tener algo para mostrar. Entonces supongo que debe estar evaluando, esto está en mi cabeza, ¿no? ¿Qué paso doy con respecto a
a la reforma. Pero bueno, acá, más allá de lo que hagan ellos, es que hagamos nosotros. No puede salir gratis este ajuste. Y si logramos un gran debate para que no salga gratis, lo más probable es que si evalúan que el costo que van a pagar es muy alto, hay dirigentes del Partido Nacional que no están para votarlo esto. Pero no pocos, distintos senadores lo votaron diciendo, tenía argumentar. Y en caso que se apruebe, ¿qué alternativas tiene el Dos pueblo? tenemos. Nosotros tenemos dos. Hay que reflexionarlas serenamente con las dos caminos, ¿no? Uno, ganar con mayoría parlamentaria. Si ganás con mayoría parlamentaria, tenés la posibilidad de eliminar todos los artículos más regresivos de esta reforma, ¿no? Pero tenés un riesgo. Si ganás y no tenés la mayoría parlamentaria, vas a estar condicionado a negociar con dirigentes de la coalición, porque leyes son leyes. Es que ese problema. Otra alternativa es tener la posibilidad de coincidir con la elección una reforma constitucional que anule, porque no se puede derogar la ley por referéndum. Una ley de seguridad social no se puede llevar la ley a referéndum, pero puedes buscar cambios en la Constitución que anulen los efectos más negativos. Ahí tenés un componente a favor, que es ganaste y ya está, blindaste algunos elementos de seguridad social. Tenés un elemento que también hay que analizarlo, que es, en una elección nacional a veces el debate gira mucho más en los partidos, los candidatos, ¿no? Y menos en esta iniciativa, y si llegás a perder, aunque sea por un punto, blindaste que no se puede tocar más la reforma. Entonces, cualquiera de los dos caminos tiene posibilidades y tiene dificultades. Hay que reflexionar seriamente. Nunca se puede ir dividido. Lo que no puede hacer el Frente Social y Político, los que estamos en contra de esta reforma, cada uno por un lado distinto, es partirnos en 4 pedazos, porque ahí es evidente que vas a marchar. Y con la LUC pasó al principio claro, entonces, igual, a mí me cuesta mucho, casi no contesto esta pregunta que te contesté ahora, pero no contesto en qué hacer después, porque me parece que hoy lo que hay que hacer es, ha habido una gigantesca movilización, está la gente en la calle, hay barriada, estamos recorriendo el interior para discutir en todos lados, la reforma es muy difícil que salga, entonces, es como que vos estuvieras al borde de jugar una semifinal de un mundial, ponele, y vos me preguntarás, che, y para el partido del tercer puesto, si te toca jugar, ¿cómo te ves? Si vos, pará, déjame jugar la ley no se votó. Entonces capaz que es un debate que tengamos que abrir con más rigurosidad, intensidad, responsabilidad y también convicción, después de fritas las tortas. Porque además es cierto en este caso que las posibilidades de que no se vote parece un 50-50, o sea, vos ves que hay problemas serios. Y siempre es mejor que no se vote, porque así ahí vas a tener entre medio menos para rescatar, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Tenemos vamos a la pregunta de Gonzalo. La preguntita de Gonzalo Subela, que le mandamos un saludo grande, no pudo estar con nosotros. Pero bueno, nos mandó un videito con la pregunta para el compañero Oscar Andrade. Buena, ¿qué dice la gente? ¿Nos tomamos el matecito? Bueno, yo me voy a tomar un mate a la distancia, les mando saludos y les pido disculpas de nuevo, no voy a poder participar en la entrevista al Boca, así que de acá, querido Oscar, te mando un abrazo grande y tengo un par de preguntitas para vos. La primera, ¿cómo ves los próximos 2 años que nos faltan de gobierno herrerista? Es decir, ¿cuáles son las perspectivas que vos calculás para el pueblo uruguayo, para los laburantes, de acá a que termine el gobierno de Luis Alberto Lacalle Pou? Eso por un lado. Y la otra pregunta es, ¿cómo ves al Frente Amplio encarando la recta final? Es decir, ¿cuál debería ser la oposición que en este tiempo que queda, que va a tener un año completo de campaña electoral, por cierto, pero cuál debería ser, a tu manera de entender las cosas, la forma en la que el Frente Amplio encare la oposición? Un abrazo y hasta la victoria siempre. Bueno, a ver, estamos en una semana en la que soy muy pesimista, más pesimista que antes. ¿Pesimista o realista? No, pesimista por lo siguiente, porque en realidad yo tenía guardada esperanza de que hubiera reflejos en los legisladores, en los senadores del gobierno, para no hacer esta barbaridad del juicio político.
Esto demuestra que no vamos a una discusión civilizada, que así como uno puede decir, a ver, todo lo que pasó con el caso Astesiano, supongamos que uno compra que Astesiano es un coimero, ¿no? Supongamos que uno compra que Astesiano es un coimero y nada más, y no es no está vinculado a otra gente política, ¿no? ¿Y qué gana un coimero con querer reventar al presidente del PCNT? ¿O qué gana un coimero con tratar de buscarle información sobre la Yera a los efectos de que la LUC, que ya que la Yera había salido a hablar de la LUC, ahí claramente tenés una situación de vínculo, ¿no? Que no es Astesiano al que le importa. Hay alguien más arriba de Astesiano al que le importa que golpear acá, golpear allá, o a Carrera, o a Leal, bueno. Entonces, cuando tenemos esta deriva que hace que cada vez menos discutamos de ideas. ¿Por qué hay que discutir ideas? A ver, lo que hizo la calle en ADM es, presenta esta reforma como la única posible, es inevitable, si no la hacía yo la hacían ustedes, porque nadie le puede entrar en la cabeza que toques a los poderosos. Esa es su convicción filosófica, los poderosos no se los toca. Ese es un debate de ideas. Hay gente que está convencida de esto. Lo dijo apenas. A los poderosos no los toques nunca. A los poderosos beneficiaron todos, los poderosos entonces les va a ir muy bien y cuando les vaya bien derramará en nuestros bolsillos todo. Es una cosa muy difícil de explicar en el Uruguay de 2023, que ha visto que lo que ha derramado son miles de millones de dólares de depósitos en el exterior. ¿No se acordaron los poderosos de decir, bueno, repartir generosamente? Al contrario, se concentra acá más. Pero es un debate de ideas, ¿no? Un debate bastante viejo aparte de eso. Entonces, ¿cómo la veo? Complicada porque vos tenés complicada porque además los fenómenos. Nosotros teníamos esta información que hoy hace a la luz Gabriel Pereira, de hecho estamos trabajando en posibles acciones parlamentarias con el ministro, de cómo puede ser que una empresa como Telefónica exista un informe internacional que evalúa que otorgarle por 20 años más el espacio de las ondas vale 25 millones de dólares y se lo otorgas por 6. Cuestión que todavía es más complicada cuando en la ORSEC tenés a la presidenta de la ORSEC que era empleada de Movistar, de la empresa telefónica. Así, ¿cómo? ¿No? Entonces, ¿cómo veo un proceso de deterioro? Que ha habido deterioro social, de deterioro, un gobierno además que está cada vez más acorralado. ¿Cuál es el desafío que tiene el Frente Amplio? Bueno, el Frente Amplio a mí me defraudaría mucho. Uno quiere ganar, pero yo no quiero ganar porque soy el menos malo, o porque la gente está cansada de esto. Tenemos un desafío que tenés que ganar por tener el mejor proyecto político para las grandes mayorías. Y esto no es lo mismo armarlo hoy que en el 2004. Porque acá tuviste 15 años en el gobierno. Tratar 15 años en el gobierno, tenés un montón de cosas para reivindicar. La mejora del salario, la extensión de derechos laborales, las 8 horas para el rural, las operaciones de ojo, la reforma del sistema de salud, la transformación de matriz energética, transformación de telecomunicaciones, plan Ceibal. O sea, tenés un conjunto de cosas de tu lado para decir, bueno, hay cosas que demostramos ser acá, ¿no? También tenés un montón de cosas que no pudiste resolver, que son las más incómodas de ver. Es como que tengo algún granito y no es justo lo que quiero ver. Sí. Pero es cierto que la estructura económica de la exportación en Uruguay fue muy primarizada, no logramos quebrar esa lógica de lograr insertarte al mundo con productos con más alto valor agregado. Es cierto que las políticas diferenciales para el pequeño productor fueron insuficientes, que nos quedó por el camino una política más profunda con respecto a salud mental, una ley que recién se vota en el 2018 y que se votó sin presupuesto, que quedamos por el camino con algunas normas que incluyen el trabajo de las personas en situación de discapacidad. O sea, que el tema de la vivienda como problema estructural sigue siendo un problema grave para miles y miles de uruguayos y que algunas de las cosas que ahora estamos planteando en la oposición, mañana que somos gobierno, tienen que estar en la primera punto del día, ¿no? Acelerar los procesos para expropiar viviendas que están abandonadas, castigar la especulación para vivienda vacía, generar un fondo de recursos extra para el fondo de vivienda desde el impuesto a la renta. O sea, simultáneamente tenés que tener un proyecto que te permita, en un conjunto de temas, las políticas de infancia, en un conjunto de temas, presentar un Frente Amplio que reivindique todo lo que hizo bien, pero que también tenga capacidad
para tener propuesta, iniciativa, estrategia, pienso y acciones en las otros componentes. ¿Cuánto avanzamos en las capacidades tributivas para...? Bueno, tenemos un conjunto de elementos además arriba de la mesa. Entonces, claro, en medio de esto tenemos, y no voy a seguir con el tema, un ajuste fiscal de 2.000 millones de dólares. Entonces, mi fuerza política no puede estar haciendo otra cosa que enfrentar ese ajuste. Punto 1. Punto 2, no puede estar haciendo otra cosa que elaborar orientaciones programáticas para ese proyecto popular de las grandes mayorías. Y después vemos. O sea, el punto 3, en términos de importancia, es qué compañero o compañera va a estar en qué lugar. Pero es el punto 3. Exactamente, primero el proyecto. Porque ese compañero o compañera no te puede descuidar que hoy tenés que batallar para que no te decapiten las conquistas del pueblo trabajador. Y no te puede sacar de arriba de la mesa que un factor de unidad de nuestro pueblo es un programa y una propuesta, que es lo que tenemos que trabajar. Y después todos tendremos más simpatía, menos simpatía. Pero si yo sé que el proyecto va a un lado, me va a importar menos si es el loco Pepe, si es Andrea, ¿sí? Mi última pregunta iba orientada ahí, donde cuando hoy por hoy tenemos un programa que está en desarrollo y tenemos ya el lanzamiento de unas precandidaturas ya un poco declaradas públicamente, y justamente quería saber tu opinión sobre eso, sobre los compañeros que sabés que van a ir en ese ring político y esos individualismos que empiezan a aparecer antes de que el programa esté constituido. No, que hay una lógica. Yo los escuché a los compañeros y dicen, bueno, pero es una forma también de hacerlos conocer más a los compañeros. Está bien. Yo lo que digo es una forma de entender, que yo respeto y me parece, no es una diferencia al principio. Me gustaría que nos concentráramos más en estos dos ejes. ¿Por qué pasa? Si mañana prospera la reforma y traspasado una pensionista se va a jubilar y ve que tiene 12 meses de pensión y no te vio ahí luchando con hacer la reforma, y después les vas a ofrecer no sé qué cosa de candidato, pero viste, te la sigo, pero ¿y ustedes? Cuando estaban pasando esto, ¿no? Hoy que hubo tremenda la marcha de la central, bueno, tenemos que estar ahí, no podemos faltar ese día, ¿me explico? O sea, tenemos que tener un vínculo, pero no en función de la elección, en función de cómo entender la política. La política es luchar contra las desigualdades. Bueno, si es luchar contra las desigualdades y hay una norma de esta magnitud que profundiza las desigualdades, tu identidad se construye en esa lucha. Y esa lucha es más importante que cualquier otra cosa. Entonces, a mí, si fuera que todo el Frente Amplio estuviera hoy discutiendo solamente candidatura, me parecería que sería desastroso. O sea, yo me he dedicado hoy, ¿no?, exclusivamente a mirar los nombres de los candidatos. Es que la gente está ansiosa precisamente, claro, porque ya está cansada. Yo entiendo eso. Pero aparte que escuchás todo el día, 3, 4, 5 maneras pueden ser, no sé. No va a cambiar tanto, ¿no? Ahora, si no tenés un programa claro, no tenés propuesta clara, no tenés estrategia clara y no tenés base social que defienda ese programa, bueno, lo que más probable es que multipliquemos los problemas. Entonces, mi opinión, pero que no es opinión única, no es que esto entonces le impongo al otro. Lo que sí tengo que decir es cómo la veo. Vos, si no te es falso, vos decís, ¿y cómo la ves? Y bueno, veo que hoy tenemos que marcar la cancha en un lugar tan importante como esto, porque por algo la derecha decidió que una ley tan importante, que tendría que tratarse en 2 años, 3 en el Parlamento por lo menos, la trata en 20 días. ¿Por qué? Porque no quiere que se discuta. Es que todos lo hicieron así. Y en medio que no quiere que se discuta, te tiró esto de la rebaja de impuestos, que eran 2 vintenes, para que discutas eso en vez de discutir la reforma jubilatoria. Y si no hubieran tenido líos internos, que en parte los generamos nosotros con la movilización, ¿no?, se estaría votando la semana que viene. Nosotros recién acomodándonos de cómo nos vamos a parar. Entonces, puebladas como la que hubo esta semana en movilización, también requieren un Frente Amplio con una antena sensible a los reclamos de la sociedad. Y bueno, en ese plano me parece que tenemos que tener una actitud clara, ¿no? O sea, cuando hay una norma profundamente desigual, nosotros la enfrentamos. Y también la enfrentamos con garantía de que nuestras medidas, nuestra futura reforma, no sé el detalle de cómo va a ser, pero es una reforma más justa, desde el punto de vista de cómo piensa la seguridad social. Y para eso precisas también mucha cabeza, pero también mucha presencia y mucha organización, porque si la gente se informa solo por los medios masivos de comunicación, digo, vamos a estar complicados. Por eso, gracias por estar acá. Bueno, arriba, che. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Oscar, Andrea, Pepe, a ustedes los dos. Un placer, clarísimo todo. La verdad que nos quitó un montón de dudas que teníamos. No hubo más tiempo para más preguntas, pero como dijo el senador, la verdad que la reforma es el tema que tendríamos que estar todos hablando
hoy, por eso te lo trajimos acá sobre la mesa. Y bueno, nos vemos el próximo lunes a las 18 horas con Gonzalito Zubela trayendo los temas de la semana sobre la mesa. Le mando un saludo a Gonzalo, otro para ti, muchas gracias Pepe por acompañarnos y bueno, como dice Oscar, que no te distraigan con cosas que lo elemental está en la reforma. Muchísimas gracias, compañeros. Arriba.